Hace como 10 años aún me dedicaba al noble oficio de camionero. Trabajaba para una empresa de materiales de construcción, por eso conducía un camión de plataforma abierta. Recuerdo que disfrutaba mucho las rutas largas de San Luis a Veracruz o al sur por Hidalgo y Guanajuato. Era joven y aventurero en ese tiempo. Además me gustaba pisar el fierro, sin albur, pues ser trailero siempre fue el oficio por excelencia entre los hombres de mi familia. Mi padre y tíos estuvieron tras un volante casi toda su vida. Por eso yo decidí seguir con sus pasos, luego de no ser muy bueno en los estudios. Hoy veo que tomé la decisión correcta y me doy cuenta de que ese es el labor de un padre, preparar a los hijos para la vida. Si el chamaco no es bueno en la escuela, hay que encontrar algo en lo que sea bueno y además destaque. Además de enseñarles todo lo que uno sabe, ya sea mucho o poco, eso lo ayudará para enfrentarlo en lo que venga, sin duda. Y digo esto porque me ha tocado ver padres que no les enseñan nada a los hijos y creen que con mandarlo a la escuela ya cumplieron su trabajo. Pues déjenme decirle una cosa, señores. Esa clase de padres son los verdaderos en las familias. Por eso le agradezco al mío lo que me enseñó. Pero bueno, creo que ya me estoy desviando del tema. En fin, en una ocasión me tocó llevar material a una construcción en Guanajuato. Era un viaje corto, pero por la gran carga que llevaba tenía previsto llegar algo tarde. La gente que se iba a encargar de descargar el camión me esperaba de ese lado, por eso yo viajaba solo. Llegando a una zona donde hay puro sembradío de maíz, cerca ya de Salvatierra, me orillé para bajar a hacer del baño, aprovechando que no había ningún alambrado delimitando el sembradío. Me metí hasta bien adentro del sembradío cuando de pronto, entre todo el ramerío, vi la figura como de una persona de espaldas. Me asusté, pensando que podrían ser los dueños y al verme en su milpa, hasta un balazo me podrían tirar. Yo me fui alejando, sin hacer ruido. Y cuando ya no lo veía más a esta sombra, pues me apuré a hacer mis necesidades. De pronto escuché ruidos entre las ramas. Volteé hacia atrás y ahí estaba un espantapájaro, puesto justo detrás de mí. Me sorprendí bastante, pues nunca lo vi cuando entré a ese lugar. Llamó muchísimo mi atención porque la verdad es que daba miedo su cara. Estaba hecha como de ramas secas entrelazadas y supuse que su cuerpo también era igual, porque sus brazos tenían la forma de ramas. Tenían puestos unos harapos de campesino y su sombrero. Si no espantaba a los pájaros, al menos sí a las personas. Yo terminé lo mío y me apresuré a salir de ahí, pues ya empezaba a ocultarse el sol, y dentro del sembradío la oscuridad era mayor. Justo antes de abandonar los sembradíos, mi playera se atora con alguna rama, o eso fue lo que pensé. Di un jaloncito y sentí como se rasgaba. Busqué para encontrar con qué se había enganchado, pero no pude identificar ninguna rama o sobresaliente donde pudiera romperse mi ropa de esa manera. Algo molesto, regresé al tráiler, pero antes de arrancar, miré hacia el sembradío, buscando al espantapájaro. Y ahí estaba, en el palo en forma de cruz, perfectamente visible desde la carretera. Me causó hasta un poco de gracia ver cómo los cuervos se paraban sobre sus brazos. Como sea, me marché del sitio. Y más adelante noté que el radio estaba fallando un poco. Entonces saco mi teléfono y también estaba fallando la señal. Entonces de pronto un fuerte estallido me hizo brincar dentro del tráiler. Y era justo lo que me temía. Una llanta delantera ponchada. Si hubiese sido alguna trasera, tal vez podría haber seguido, pero para mi mala fortuna, ni refacción llevaba de las llantas delanteras. Y tampoco cargaba con las herramientas necesarias. Caí en la desesperación, pues tampoco pude pedir apoyo. Ya resignado, me acomodé a un costado de la llanta. Y entonces
logré ver una especie de trampa metálica oxidada con muchos clavos que estaba atorada en la llanta pinchada. Parecían de esas cosas que usan para pinchar las llantas los policías. Me costó bastante quitarla, y cuando lo hice noté que más bien parecía alguna especie de trampa para animales, o algo de eso. Yo calculo que alguien la dejó intencionalmente en la carretera. Por eso comencé a maldecir y a mentar madres a diestra y siniestra. Mi única opción era encontrar algún lugar donde me lo parcharan, pero a esa hora parecía algo casi imposible. Lo único que se veía más o menos cerca era un motel. De ahí en fuera no había nada más que sembradíos a la redonda. Pero tampoco podía dejar el tráiler solo por la carga que llevaba. Con un trapo me puse a hacer señas para ver si alguien se orillaba a tenderme una mano. Luego de un buen rato un colega se orilló. Le conté la situación y se ofreció a llevarme a un taller que se encontraba más adelante. Entre los dos bajamos la llanta y ya en su camión me decía que ojalá encontráramos aquel taller abierto todavía y que no me preocupara, pues él me llevaría de regreso al lugar donde dejé el camión. Se lo agradecí y en algún momento le dije que lo único que me preocupaba era dejar la carga mucho tiempo ahí sola. Y él me respondió: pero dejaste a tu compañero ahí, ¿no? ¿O no? Yo le dije: yo ando solo. A lo que él reacciona y me dice: ah, cabrón. Entonces, ¿quién era el que estaba sentado atrás en tu remolque? Le pregunté, algo extrañado, ¿cómo había alguien atrás? Y él me lo confirmó, me dijo: sí, ahí estaba. Con las luces del camión lo alcancé a ver. Me alteré al pensar que podría ser algún ladrón que utilizó un método como ese para hacer sus fechorías y yo había caído en su trampa, dejándole el tráiler solo para él. Le dije al colega que por favor se apresurara. Por fortuna encontramos el taller abierto aún. Me parcharon la llanta y volvimos bastante rápido. Ya para entonces estaba completamente oscuro. Y al llegar de regreso descubrí que era verdad lo que me dijo este colega. Alguien estaba sentado en el remolque, o más bien, algo. Se trataba del espantapájaro aquel que me encontré en las milpas de maíz. Sin saber cómo diablos había llegado eso a mi tráiler, muy molesto lo quité y lo arrojé al suelo. Verifiqué que la carga estuviera bien y así fue. Enseguida le platiqué a mi colega cómo fue que me había encontrado con esa cosa. Entonces él me dijo: chale, a lo mejor el vato aquel se encabronó porque te miaste en su cosecha y de alguna forma te siguió y hasta la llanta te ponchó el cabrón. Y así seguimos platicando mientras me ayudaba a colocar la llanta. Antes de irse me ofreció su teléfono para hacer una llamada, pues él sí tenía señal, y avisarle a mi jefe la situación, los cuales por fortuna se mostraron muy comprensivos. Me ordenaron llegar al lugar y ahí quedarme hasta el amanecer. Y bueno, por lo menos logré tranquilizarme, y todo gracias a ese amigo. Nos despedimos, pero antes me puso el espantapájaro enfrente del camión para que le pasara por encima, y así lo hice. Clarito escuché cómo las llantas destrozaban a ese espantapájaro por completo. Seguí mi camino y unos metros más adelante vi perfectamente a una persona con un sombrero cruzar muy rápido la carretera, metiéndose entre los sembradíos. Apenas si logré ver algo tirado en el asfalto y lo esquivé con dificultad. Casi pierdo el control del tráiler. Me orillé saliendo de la carretera, tomé mi arma que siempre cargaba conmigo en aquel tiempo y fui corriendo a ver qué era esa cosa. Mi preocupación y molestia se hizo más grande cuando descubrí que se trataba de la misma cosa que me había ponchado la rueda unos metros atrás. Bueno, o al menos era una cosa igual. Enojado la aventé hacia las milpas. Con mi arma tiré varias balas por donde se había metido el del sombrero. Regresé rápido al tráiler para alejarme de ese sitio, pues con eso era muy claro que alguien o algo estaba atrás de mí. Pero al abrir la puerta, ahí se encontraba dentro el mismo espantapájaro, del lado del copiloto. Sin duda, eso ya no era algo normal.
No se trataba de algún intento de robo, pues de ser así lo habrían hecho cuando dejé el tráiler solo. Comencé a rezar un Padre Nuestro y al mismo tiempo agarré valor para sacar esa cosa del camión. Tomé una garrafa de gasolina y lo prendí fuego al espantapájaro, hasta quedar completamente chamuscado. Me subí al camión y arranqué dejándolo atrás. Por el retrovisor miraba cómo seguía ardiendo, mientras me alejaba más y más. De pronto, el radio se encendió de la nada y comenzó a escucharse solo la interferencia. Saqué mi celular para ver si ya tenía señal, pero seguía marcando sin servicio. En eso, alcancé a ver una sombra por el retrovisor. Parecía haber algo aferrado al remolque. Solo se alcanzaba a ver como harapos, unos trapos rasgados que se sangoloteaban con el aire. Ni de loco me volví a parar, así que aceleré, esperando que esa cosa se cayera sola. Fue entonces que sentí un fuerte jalón en el volante. De no haberlo tenido bien sujetado, quién sabe qué hubiera pasado. De nuevo me puse a rezar, encomendando mi vida a Dios. Y justo en ese momento, una horrible voz comenzó a sonar en la radio. Era algo incomprensible lo que decía, incluso creo que se trataba de otro idioma. Yo cambiaba la frecuencia, pero en todas estaba la misma voz diabólica. Poco a poco se fue desvaneciendo hasta que ya no se escuchó más. El radio volvió a la normalidad y ya tenía señal en mi teléfono. Entonces me di cuenta de que había salido de la zona de sembradíos. Ya se miraban gasolineras y más flujo de autos en la carretera. Continué con mi camión hasta llegar a mi destino, donde me coloqué en un lugar alumbrado, pues debía permanecer ahí hasta el amanecer. Está de más decir que no pude dormir. Con cualquier ruido o movimiento me alteraba. Seguramente fue la sugestión y el susto que ya traía, pero toda la noche estuve viendo sombras y oyendo ruidos extraños. Fue un gran alivio cuando empezó a amanecer, y con los primeros rayos del sol comenzaban a llegar los trabajadores de la construcción. Mientras descargaban el material les conté lo que me había pasado. Ellos dijeron que algo muy similar les pasó a otro chofer que les había llevado tuberías de PVC, apenas unos días antes de lo que me había pasado a mí. La diferencia es que él sí llevaba acompañante, por eso la libró un poco más fácil. Terminaron de bajar todo y emprendí el viaje de regreso. Si no quería pagar la caseta de peajes, tenía que regresar por el mismo lugar de donde vine. Y antes de volver a entrar en esa zona de sembradíos, le mandé un mensaje a un amigo diciéndole más o menos la ubicación, solo por si acaso. Estaba muy cerca de llegar a las milpas, donde se encontraba aquel espantapájaros. Sin embargo, no lo vi por ningún lado. Me paré porque vi a varias personas trabajando en ese maizal. Me hice el tonto que bajé a revisar las cosas del tráiler para arrimarme a ellos y preguntarles sobre esa cosa que me había seguido la noche anterior. Lo hice con dos señores, y en eso una señora nos escuchó. Se acercó a nosotros y me dijo: ¿por qué pregunta eso, joven? Le expliqué todo, incluyendo el hecho de que me metí a esa milpa para hacer mis necesidades. Conforme iba avanzando en mi historia, la cara de esa señora cambió por completo y me interrumpió para decir: mira, joven, no sé si se trata de esto, pero por aquí cerca hay un pueblo. Yo soy de ahí, mi familia también. Una vez mi abuelo me contó que cuando él era muy joven, en el pueblo había un señor al que acusaban de brujería. Desaparecían niños y en el monte encontraban restos de animales mutilados, junto a formaciones con rocas muy extrañas. La gente se reunió y una noche lo siguieron. Así descubrieron que ese viejo sacrificaba animales en rituales. Intentó escapar y la gente lo alcanzó en esta zona, que hoy son los sembradíos. Lo ataron a un árbol y luego de hacerlo confesar, todos se enteraron de lo que ese señor hacía con los animales que él mismo cazaba en el monte, con trampas muy extrañas que fabricaba con sus propias manos, y también lo que hacía con los niños que se robaba del pueblo. Se los ofrecía como sacrificio cada cierto tiempo al ser con el que había hecho un pacto. Lo quemaron vivo en ese mismo lugar.
Desde entonces se ha sabido que algo se aparece a quienes solo han de paso por este camino. Intenta robarles aquello que le quitaron, una vida. Ten cuidado, muchacho. No supe qué decir. Se lo agradecí a fin de cuentas y me marché, esperando nunca volver a pasar por ese lugar. En un par de ocasiones me tocó cruzar de vuelta por ahí, pero nunca volví a ver al espantapájaros aquel. Hace aproximadamente unos 2 años y medio atrás, yo manejaba un Tortón. Me encontraba circulando por uno de los estados más peligrosos de México, ya que estaba dentro del famoso Triángulo Rojo del Sureste. Ahí estaba yo circulando sobre la autopista que va de Puebla a Veracruz, cuando me detuve por un instante, aproximadamente en el kilómetro 140, antes de las casetas de Amozoc. Aclaro que no estaba en ningún paradero o algo así, no había nada ni nadie, solo me bajé a orinar a un costado de la ruta. Cuando me bajé y me fui a un costado del camión a hacerlo a mío, realmente no me di cuenta de que el camión se moviera o de que alguien abría las puertas. Cuando terminé de hacer mis necesidades y al subir, me di cuenta de que estaba un tipo en el asiento del acompañante. Y yo, sorprendido, asustado y me sentía un poco amenazado, le pregunté qué era lo que quería. A lo que él me responde: solo sube y vámonos porque aquí hace mucho calor. Yo pensaba que me iba a robar el camión, que me iba a secuestrar o que me esperaba con sus cómplices más adelante. Pero por alguna razón su mirada me generó confianza y un poco de tranquilidad. Él solo me dijo: relájate y dale, porque está bien pesado por aquí. En casi todos los camiones que he manejado he traído la imagen de la Santa Muerte en el tablero. El sujeto voltea a ver esa imagen y solo me sonríe y me dice: tranquilo, vengo a echarle una mano a ella, porque tiene mucho trabajo. Yo le sonreí. Me resigné un poco en la idea de que me robaría el camión, la mercancía o incluso si cooperaba y me portaba bien con este tipo, quizás no me hacía tanto daño. En el vehículo traía refrescos y algo para comer, sin olvidar mis cigarrillos. Yo solo avanzaba en el camión y el tipo me pidió un cigarrillo. Se lo di y le ofrecí refresco, agua o algo para comer, pero lo rechazó. Comenzamos a platicar de cosas cotidianas como el mal estado de las carreteras, la inseguridad, del clima. En un momento todo se torna un poco macabro cuando prendí la luz interior de aquel camión, que era de color azul. El tipo iba vestido como un vaquero, llevaba su camisa con botones dorados, mismos que empezaron a brillar con la poca luz que había dentro de la cabina. En su sombrero, el tipo tenía una pluma negra, tan oscura y brillante que me dieron ganas de pedirle que me vendiera el sombrero. Pero la prudencia pudo en mí y me callé. Seguí avanzando y empezó a llegar un fuerte olor a plomo, algo así como el de la gasolina, y vi una ligera nube de humo que salía debajo del asiento del copiloto. El tipo solo comenzó a reír con una risa un tanto macabra, pero no sé, en ese momento era como relajante. Tranquilízate, no te pasará nada, me dijo. Luego recuerdo haber visto que atrás de nosotros se ubicaba un tráiler que venía a gran velocidad y lo seguían 2 coches deportivos. Uno le cerraba el paso y el otro simplemente le disparaba sin medir consecuencias. Mi acompañante me pide que deje pasar a esos coches y así lo hice. Me dijo también que me detuviera a un costado, una vez que ya habían pasado los coches y el tráiler, a los que respondí que estaba loco, que aquí me iban a quitar el carro y que probablemente nos iban a matar a los dos, e incluso lo acusé de que él venía con ellos. El tipo me sonrió y me dijo: tengo indicaciones de llevarte con bien hasta la salida de Oaxaca, que es donde está más tranquilo. Me detuve y los carros pasaron juntos con el camión, y más adelante el tráiler pierde el control y se cambia bruscamente de carril en el carril al que yo iba.
Una vez estos conductores y los ladrones que iban ahí se alejaron, le agradecí al sujeto que me acompañaba y él me dijo que ya podía continuar. Ambos íbamos fumando. Mi acompañante tiraba las colillas dentro del camión porque yo no traía cenicero, pero él tampoco bajaba la ventanilla y los tiraba para afuera. Continué mi camino hasta el kilómetro 204, que es la salida de Oaxaca, y al desviarme, un federal me marcó el alto, a lo que obedecí. Detuve el camión y busqué los papeles para mostrárselos al policía federal. Recuerdo que me dejaba ciego el destello de los botones de la camisa del extraño sujeto. Él solo me dijo: algún día nos volveremos a ver. Y yo en tono de burla le contesté: no te vayas a escapar porque quiero hacer negocios por esas botas. Él sonrió y me dijo: date prisa, que el federal se va a enojar. Bajé a atender al federal, bajé por la puerta del chofer. Y al subirme ya no estaba el tipo. Y había un olor muy fuerte a gasolina mezclado con otro aroma muy dulce. Bajé de nuevo a buscar a mi acompañante y le pregunté al oficial. Él me respondió que no había nadie y que tal vez se bajó por la otra puerta. A lo que le mostré que esa puerta no abría y que seguían sus colillas de cigarrillo que se había fumado mi acompañante en el suelo de mi camión. El federal solo se rió y me dijo: ya no le metas tanto y ya vete, porque por aquí andan robando. Me subí a la unidad y empecé a avanzar. Un par de metros más adelante escuché una voz. Era la voz de este sujeto. E incluso escuchaba como unas carcajadas al mismo tiempo. Y él me decía: hasta aquí llego, pero dale sin miedo que no te pasará nada. Yo, un poco asustado, empecé a aumentar la velocidad y a mirar la imagen que llevaba de la Santa Muerte. Le agradecí por haberme librado de ese robo de los autos deportivos. Debo aclarar que aún quiero ver a este tipo para reclamarle por no haberse despedido y también invitarle a un café. No siempre viajamos solos y no toda la ayuda que buscamos es buena y todo es malo. Yo no supe qué era él, al menos algún demonio o algún ángel, pero como sea, quien sea y lo que sea, le agradezco aquí la ayuda que me dio ese día. Hasta aquí las historias del día de hoy, espero que les hayan gustado y recuerden que pueden suscribirse para ver más videos como este y darle like a este video, ya que eso me ayuda mucho. También está disponible ahora la opción de hacerse miembros para los que quieran apoyar el canal. También, si quieren solicitar historias de algún tipo, pueden dejármelo en la caja de comentarios que yo los estaré leyendo. Así que muchas gracias por ver, nos vemos en un próximo Cuentos para Dormir.